Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en un programa pues para eso, ¿no? Para discutir de los problemas de la actualidad, y en esta ocasión traemos un tema pues que ya está aquí, ya no hay vuelta atrás, que existen todavía muchas dudas, pero que pues ya está presente en la sociedad, está presente en la academia, en la investigación, en cuestiones de carácter ético y muchos otros temas. Y para eso invitamos a dos especialistas en la materia. Vamos a hablar del tema de inteligencia artificial y está con nosotros a mi izquierda Juan Manuel Oliveros, doctor en Ciencias Bioquímicas, investigador nivel 1 del CONACYT, y bueno, pues un profesional especializado en la aplicación de matemáticas y el cómputo científico a la ingeniería. Juan Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, también está el maestro Víctor Elizalde, encargado de comunicación institucional en la Ibero y académico en los departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Negocios, y también conocedor del tema de inteligencia artificial. Víctor. Gracias por la invitación, un gusto. Oigan, pues bueno, lo decía, ya es un tema que está presente, no hay vuelta atrás. Y en ese sentido, pues para abrir esta discusión, este diálogo sobre el tema de la inteligencia artificial, preguntarles, Juan Manuel, empiezo contigo, pues ¿cuáles serían los retos y desafíos en el tema de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que habría que diferenciarlos, y yo puedo hablar desde el punto de vista científico, por supuesto. Entonces, desde las matemáticas, creo que lo más importante es que no entendemos qué hace la inteligencia artificial. O sea, sabemos que puede predecir cosas, pero no cómo. ¿Sí? Hay el algoritmo principal que está ahí, se llama redes neuronales. Sabemos que emula a las redes neuronales naturales de cualquier ser vivo, pero no cómo. Entonces hay toda una rama que se especializa en eso, que es la explicabilidad de la inteligencia artificial. Y pues es todavía un problema porque ya hace cosas y no sabemos cómo las hace. Entonces, desde ese punto de vista, pues ni siquiera entendemos cómo es que funciona internamente, ¿no? Oye, en ese sentido, por ejemplo, Víctor, tú como comunicólogo experto, recordarás que hace años se hablaba de la alfabetización mediática, después la alfabetización digital, y ahora nos encontramos con el tema de la inteligencia artificial, y ya nos dice Juan Manuel, pues todavía no sabemos ni cómo funciona esto. Entonces, en ese sentido, la misma pregunta, ¿cuál sería el reto, el desafío? Pues nos enfrentamos a cambios, definitivamente, Paco. Los cambios siempre nos han dado un poco de miedo. Se vivió en la imprenta. Pues, claro que, bueno, y luego, ¿dónde van a quedar los escribanos? ¿No? Van a desaparecer. Y bueno, pues la imprenta vino a masificar el conocimiento. Posteriormente, pues aparece la radio, aparece la televisión, aparecen los medios digitales. Y podríamos como tener estas dos vertientes de como miedo, de decir, pues es que van a perder mucha gente su trabajo, o la otra parte de decir, bueno, pues es que no sé cómo funciona, pero no tengo que saber cómo funciona. Por ejemplo, uso la luz, yo no sé cómo funciona la luz, pero a final de cuentas, pues le saco un beneficio, ¿sí me explico? Entonces, no sé cómo se mantiene un avión arriba. Por supuesto, pero de que viajas en el avión, pues viajas en el avión. Entonces, desde esta perspectiva, podemos entrar en la parte del miedo y de decir, híjole, es que el mundo va a cambiar y se va a quedar mucha gente sin trabajo, o decir, bueno, con este nuevo invento, con esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Cómo la puedo transformar? ¿Cómo puedo facilitar los procesos matemáticos, los procesos de comunicación? ¿Cómo puedo sacarle provecho a esa nueva herramienta que me está facilitando, pues de alguna forma que yo pueda hacer más fácil mi trabajo? Entonces, yo creo que lo primero es perderle un poquito el miedo y entender que es una herramienta. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo la vamos a utilizar? Ya entramos en otro montón de problemas éticos que si quieres ahorita los platicamos. En ese sentido, Juan Manuel, con lo que comenta Víctor, ¿qué tan atrasados, qué tan rezagados estamos en México en materia de inteligencia artificial? Bueno, creo que, para empezar, no se hacen aquí plataformas comerciales de inteligencia artificial porque pues, requieren miles de millones de dólares para desarrollarse, ¿no?
Hay pequeños grupos de investigación, sobre todo en UNAM, Investab, los centros de investigación pues, de punta, que sí hacen algunas cosas, pero tanto como una aplicación como ChatGPT o como cualquier otra comercial que podamos tener acceso, pues no. O sea, sí estamos como muy atrás en cuestiones comerciales. Se ha desarrollado mucho visión por computadora, ¿no? Como a nivel de investigación, pero yo diría que como para aplicación, pues todavía estamos un poquito en pañales, ¿no? Sí. Víctor, mencionabas el tema de la inteligencia artificial como una herramienta. Finalmente la tecnología en general, la tecnología es eso, una herramienta que muchas veces se convierte hasta en una extensión de nosotros mismos ya, pero esas mismas herramientas tienen riesgos. Sí. ¿Tú cuáles ves? Bueno, lo estamos viendo ahorita en la industria del cine. Hay una huelga, y uno de los puntos principales de la huelga que hay en Hollywood es el uso de la imagen a través de la inteligencia artificial. Pongo en contexto para la gente que no entiende qué está pasando ahorita en Hollywood. El primer tema es un punto de ganancias y de remanentes. Con todas las plataformas de streaming, lo que sucede es que los actores están pidiendo que, oye, pues tú estás reportando que la gente descarga 1 millón de vistas de mi serie, pero yo no estoy recibiendo como actor esas regalías. Y entonces, como las plataformas no tienen esta transparencia, en el momento en que se hiciera transparente esto, pues a lo mejor no llegan a los números que ellos dicen que llegan, ¿no? Pero decir que están llegando a números muy altos, pues también los productores y los actores dicen, ¿dónde está mi ganancia? Entonces es el primer punto. Pero el segundo punto que tiene que ver con la inteligencia artificial es una cuestión en donde yo te digo, Paco, te voy a contratar de extra, nada más necesito escanearte una sola vez, te pago 500 pesos, lo que te quieras pagar por esa única vez que te escaneé tu rostro, tu cuerpo, todo, pero ya tu cuerpo virtual me pertenece. Entonces yo lo voy a poder utilizar en todas las películas, todas las series, la cantidad de veces que yo quiera, y ahí va a estar. Entonces llegamos a este terreno de la ética donde dices, bueno, entonces ¿dónde queda mi trabajo ya como actor? El otro caso es los actores de doblaje, donde utilizas la voz, clonas la voz de un actor y la utilizas para otra producción. Y entonces los actores dicen, oye, están utilizando mi voz. Entonces yo no les di permiso que usaran mi voz. Entonces hasta cierto punto, pues sí tienen razón, pero tampoco es su voz, es una copia de su voz. Entonces ya nos vamos a meter en un tema ético legal, pues un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no hay leyes que lo regulen todavía. O sea, esto apareció de la noche a la mañana sin aviso, y entonces pues no está regulado. Entonces, ¿qué hizo Europa? Dice, ay, espérame, todavía no lancen la inteligencia artificial porque no tenemos leyes para regularlo. El problema de detener la inteligencia artificial es que los países como China, los países como la India, Rusia, no se van a detener y van a seguir pues, avanzando. No te puedes detener, y para cuando probablemente hagas las leyes ya cambió. Entonces ese es el terreno donde estamos entrando en el punto de ¿para qué lo vamos a usar? Y hasta qué punto es ético y hasta qué punto no es ético utilizar. Pues se ven un montón de preguntas nuevas, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando sobre el tema de inteligencia artificial. Sobre estas dos cuestiones que plantea Víctor, Juan Manuel, una de ellas el tema de lo que se dice que la inteligencia artificial va a desplazar muchos trabajos, y está este otro tema de las lagunas legales que todavía existen. ¿Tú qué opinas sobre estos planteamientos? Bueno, un poco también quería llegar a eso con mi planteamiento inicial, un poco tomando la metáfora de la electricidad o los aviones que comentaba Víctor. El problema es que yo podría no saber cómo funciona la inteligencia artificial, pero ni siquiera los que la programaron saben. Por lo menos los que construyen los aviones o los que diseñan líneas eléctricas, aparatos eléctricos, sí saben cómo funciona, aunque yo no como usuario no lo sepa. Entonces creo que también un poco lo que comenta Víctor de la legislación y cómo avanza, pues si ni siquiera los que lo programan saben cómo funciona, pues entonces sí hay un problema, ¿no? Porque ni siquiera ellos pueden prever hacia dónde vamos a llegar. Y aquí también no sabemos cómo funciona, pero como a nivel interno, o sea, sí cómo funciona, pero dentro de es como no lo sabemos, ¿no? Tampoco no vamos a decir que no sabemos nada, no se hubiera llegado a donde se llegó, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa pausa que proponen algunos países, aunque se antoje muy difícil, de pronto sí creo que debería tomarse en consideración, ¿no? Sobre todo hasta que tengamos más dominio sobre... ¿Y cuáles tendrían que ser esos límites?
de la inteligencia artificial. Tendríamos que entrar en el terreno de la ética, Mm. definitivamente. O sea, volvemos al punto en que para qué lo vas a utilizar. O sea, ¿hasta dónde es ético que yo copie tu imagen, tu voz, tus biométricos y los utilice para crear un personaje artificial? Que de hecho lo puedes hacer. O sea, yo te puedo copiar ya todos los imágenes prácticamente. Y lo hemos estado viendo. Han estado apareciendo imágenes del Papa, han estado apareciendo imágenes de Donald Trump, que han sido las más famosas, pero no son las únicas. O sea, a final de cuentas, tú ahorita puedes, en tema de periodismo, sabemos que la cuestión de las fake news, Sí, es la con desinformación. con la cantidad de inteligencia artificial y herramientas gratuitas que además están al alcance de cualquiera, pues se puede hacer un uso muy pues malo de este recurso. Por ejemplo, digo, las extorsiones están a la orden del día. Si antes te hablaba gente que tú creías que se parecía la voz a la de tus hermanos, tus papás o tus hijos, pues ahorita es idéntica la voz a la de tus papás, tus hermanos y tus hijos. O sea, entonces sí tendríamos que entrar en el terreno de la ética y obviamente pues saber si tú transgredes estas normas éticas que de algún momento se tienen que regular, como bien lo dice Juan Manuel, pues entonces tiene que haber sanciones también fuertes, porque pues, prácticamente estás haciendo mal uso de un buen recurso. Que digo, lo hemos visto a lo largo de la historia. O sea, la dinamita no se inventó con la idea de matar gente, pero pues a final de cuentas Claro. fue el uso negativo de este invento. Entonces, así como ese, pues, hemos visto más casos. Entonces acá también siempre va a haber gente que lo va a utilizar para bien y para mal. Ahora, a veces cuando me preguntan un poco en términos de cómo se ve el futuro, pues asomémonos un poquito a las películas de ciencia ficción. O sea, nos vienen avisando desde hace mucho tiempo. Va a tener un Terminator bueno y un Terminator malo. O sea, porque sigue siendo parte de esta programación del hombre que todavía tiene cierto control sobre la máquina, ¿no? Entonces, pues habrá quien la programe para hacer cosas buenas, que te limpie tu casa, que te asista en tu oficina, pero pues habrá quien la utilice para espiarte, para hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces nos vamos a enfrentar a eso y es una realidad con la que vamos a tener que convivir tarde que temprano. Por ejemplo, ahora que mencionas, Víctor, sobre el uso bueno o malo que se le da a una tecnología, en este caso la inteligencia artificial, obviamente ha habido como este enfoque al famoso chat GPT, ¿no? De lo bueno y lo malo que puede tener esta aplicación. ¿Qué cosas ves, por ejemplo, específicamente, Juan Manuel, en el uso del chat GPT? Bueno, el uso del chat GPT está muy limitado todavía. Así como usuarios comerciales, yo creo que no le sacamos suficiente provecho. Pero sí creo que en un futuro, cuando se vaya complejizando la forma en la que está construida su red neuronal, incluso usuarios de a pie, pues vamos a tener acceso a estas herramientas que comenta Víctor, ¿no? Como de, oye, genérame códigos para entrar a una cuenta bancaria, cosas así, ¿no? También por ahí viene ya una tecnología que es la computación cuántica, que su poder de cómputo va a ser tal, o bueno, eso auguran sus investigadores, que combinando inteligencia artificial con cómputo cuántico, adiós ciberseguridad. No va a haber ciberseguridad que detenga eso. Entonces, eso también ya ahí viene, ¿no? Y bueno, si ya cualquiera tiene acceso a una herramienta que puede utilizar computadoras cuánticas, pues también ahí viene algo. Y por ejemplo, ahora que mencionas esto, Juan Manuel, y mencionábamos, o yo preguntaba hace rato el tema de qué tan rezagados estamos en México, con todos estos avances de países particularmente, ¿qué impacto creen que pueda tener la inteligencia artificial en países o en regiones donde hay todavía una desigualdad muy, muy fuerte, ¿no? Económica? Sí, digo, lo hemos visto digo, no es el único invento donde lo hemos visto, Sí. el único descubrimiento tecnológico. ¿Tú te acuerdas cuáles eran las promesas de campaña en los años 80, 90? Computación e inglés para todos, ¿no? Entonces, porque venía un auge de la computación. Entonces, en este sentido, pues tenemos que ir adaptándonos a los tiempos. Es esto. Y los países que se quedaron rezagados en cuestiones tecnológicas, pues vemos también que en términos de educación, también se quedaron rezagados y eso te impacta en la política, en la económica, en todas las áreas de un país. Entonces sí tendríamos que estar pensando en una revolución tecnológica, al menos en nuestro país, si queremos seguir siendo competitivos. Y esto lo estamos viendo también a nivel de universidad. Las universidades que no permitan el acceso a sus alumnos a la inteligencia artificial se van a quedar rezagadas. Claro. Si nosotros como académicos nos resistimos al uso de la inteligencia artificial dentro del salón de clases, discúlpame, pero hay universidades en Europa, en Estados Unidos,
que lo van a empezar a utilizar, si no es que ya lo están utilizando, Sí. y a final de cuentas nos van a llevar una ventaja tecnológica y profesional a nuestros alumnos. Entonces, sí está mal distribuida la tecnología, está mal distribuida la riqueza, hay muchísimos problemas en el mundo, pero sí tendríamos que empezar de alguna forma a tratar de acercar esos recursos tecnológicos a la población, a todos, para todos. ¿Sí me explico? O sea, se tendría que masificar un poco más para poder crecer como... Sí, ahorita nos enfocamos en el tema académico que ya lo empezaste a tocar, Víctor, pero preguntarte lo mismo, Juan Manuel, ahorita con todos estos escenarios que tú mismo planteabas de que ya no habrá ciberseguridad, pues qué tantos riesgos existen de la inteligencia artificial que impacten en países que todavía no desarrollan este tipo de material tecnológico. Bueno, y como lo comenta Víctor, yo creo que, y de hecho el caso de Hollywood es un ejemplo, ¿no? Los dueños del dinero finalmente se están incluso hasta adueñando ya de las imágenes. Entonces, yo creo que como las otras tecnologías, pero está un poco más crudo, pues se va a ver esa distribución súper desigual de los recursos. Es el nuevo oro, los datos. Ujú. Entonces, Datos, ¿no? creo que es un recrudecimiento del capitalismo si no se toma con tiento. Entonces, riesgos, sí, creo que hay muchos, pero creo que estamos muy a tiempo de generar estas discusiones que nos permitan llegar a poner frenos donde tiene que haber frenos. Ahora sí, este tema, ¿no? de la academia, de las universidades, ¿cómo tendrían que estar ya incorporando el tema de la inteligencia artificial en sus currículos? Sí o sí, ya capacitando a todos los profesores. Hay muchísima resistencia adentro de la academia en el uso de la inteligencia artificial. Si yo como profesor o como maestro académico estoy en contra de esta tecnología, me estoy quedando atrás. O sea, si yo no me meto a saber cómo funciona, al menos no la parte neuronal de la que hablaba, sino de cómo funciona operativamente, cómo le puedo hacer una instrucción a ChatGPT o a cualquier otro de las aplicaciones que salen de ella, me voy a quedar atrás. Entonces yo ya no voy a poder distinguir si el ensayo que me está dando mi alumno lo creó él o lo generó una inteligencia artificial. Digo, porque al día de hoy también ya la inteligencia artificial ya brincó ese código de seguridad que tenía donde ellos mismos tenían su herramienta para identificar si tú habías sacado un texto de ChatGPT o no. Ahorita ya no te lo identifica. Y estamos hablando que esto tiene menos de un año. O sea, empezó en noviembre del año pasado a estas fechas y ha habido un mundo de cambios. Entonces, lo primero es capacitar a los académicos en el uso de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Ya va a depender de cada uno de los académicos cómo incorpora creativamente esa herramienta a su, ¿cómo se llama? A su área de trabajo. Pero, por ejemplo, cuando salió ChatGPT, o sea, lo primero que hice yo como para validar qué tan poderosa puede ser la herramienta es mejórame mi plan de estudios, ¿cómo se llama? Mi propia carátula. Uh-huh. Y la verdad es que te da unas cosas que te sorprenden. Entonces, por ejemplo, de carátulas que teníamos de libros de hace 10, 15 años, ahorita tú le preguntas, dame 3 libros actuales que se hayan escrito el año pasado y te los da. Con el tema que tú quieres. Por supuesto. Sí. Entonces, hazme un resumen de este libro y entonces tú ya ves si ese libro corresponde al tema que tú quieres dar en el salón de clases, ¿no? Entonces, se vuelve un asistente y yo se los digo, Jarvis de Avengers, ¿no? O sea, tienes un Jarvis ahí a tu disposición, pues no tendrías por qué tener miedo de utilizarlo. Más bien, ¿cómo le vas a sacar provecho a ese Jarvis para que mejoren tus clases, para que mejoren prácticamente todo tu entorno académico? Uh-huh. Y es perder el miedo. Sí. Y no estamos hablando de cuando dice Víctor, de clases por una carrera específica, ¿no? Sino que se tendría que incorporar en comunicación, Claro. Psicología, en todas las carreras. Yo creo que tiene que haber una revolución en nosotros mismos, replantear qué y para qué enseñamos. Todavía los programas de estudio, por ejemplo, en ingeniería, quiero que hagas este modelo matemático y lo resuelvas. ¿Y para qué? Si hay una herramienta que lo hace. ¿No deberíamos mejor estar centrados en cómo lo vas a usar? Y creo que hay pues muchos ejemplos, ¿no? Habrá excepciones, ¿verdad? Pero ¿para qué quieren redactar un ensayo si ya lo hace alguien? A lo mejor nada más tiene que sembrar los prompts o las ideas y a lo mejor eso es suficiente criticidad. O sea, con esto a lo mejor nosotros creemos que estas competencias son valiosas porque son las que nos sirvieron a nosotros,
pero quién sabe si a nuestros alumnos les van a servir eso en un contexto donde ya la inteligencia artificial está generalizada. Claro. Bien, pues yo creo que podríamos seguir hablando del tema de la inteligencia artificial en muchísimas otras aristas y exactamente muchas otras horas, pero bueno, pues ya para concluir una reflexión final, Víctor, Juan Manuel, sobre el tema de la inteligencia artificial y lo que se viene. Yo creo que perderle el miedo, perder el miedo, adaptarse y tratar de ir un paso adelante sobre lo que está sucediendo. También, no lo tocamos, pero se ha notado una disminución en la calidad de los contenidos de ChatGPT. Uh-huh. Yo lo noté en un momento dado que le pedía algunas instrucciones que le había pedido hace algunos meses y no me daba las mismas respuestas. Okay. O sea, decías, está un poquito limitado. Y aquí puede que esté pasando dos cosas. Que la misma inteligencia artificial esté aprendiendo a nosotros y haya bajado su nivel de conocimiento, que es posible porque aprende también de lo que le pedimos. O la otra, que me parece la más coherente, que lo hayan limitado los mismos programadores para que compres la versión de paga. Si me explico, una versión más poderosa, una versión más rápida, una versión que sí te pueda resolver un poco más. No te la quito, te dejo que sigas utilizando la que ya conocías, Pruebe. pero sí bajó la calidad de respuestas. Yo traía esta inquietud y hace poco apareció por ahí un artículo en redes sociales de justamente esto, que fue mucha la gente la que lo notó, que dice, es que ya no me está dando las respuestas que me daba en un principio. Pero nos van a obligar a esto, a comprar una versión un poquito más potente, ¿no? Entonces, de entrada, pues con lo que tenemos, perdamos el miedo, conozcámoslo, y yo creo que sea feliz, ¿no? O sea, búscale el uso correcto a esto para que tu vida sea mejor. Esa es como la idea. Juan Manuel, una última reflexión. Yo concluiría con 3 puntos. El primero es la criticidad ante todo. Más que nunca está vigente la criticidad. Perder el miedo, que lo comparto con Víctor. Nos tenemos que adaptar sí o sí. Y pues finalmente tenemos que entrarle. Esto no viene a reemplazar el trabajo. Aquel que crea que por la inteligencia artificial va a ser todo fácil y va a ganar un montón de dinero, pues se equivoca. Más bien que aprenda a programar, que aprenda a utilizarla. Yo diría esas 3 cosas serían como mi conclusión. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos, Víctor Elizalde, Juan Manuel Oliveros, ambos académicos aquí de Ibero Torreón, a quienes les agradecemos enormemente por esta plática sobre el tema de inteligencia artificial. Gracias también a Juan Manuel Rodríguez y Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.